La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 5. Todo para la gloria de Dios. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos a Más de tu Palabra. Gracias por darte cita otra vez con nosotros y estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy estamos ya llegando a la lección número 5, todo para la gloria de Dios. Y me acompaña mi amigo, pastor, consejero, colega, compañero de trabajo. Demasiadas cosas ya estás Pastor diciendo. Jorge Luis Rodríguez. ¿Cómo estás, Daylin? Qué Todo gusto estar bien, aquí pastor. siempre contigo y con los amigos que cada semana se dan cita con nosotros para este momentito de estudio de más de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar hoy los capítulos 8, 9 y 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Así que vaya buscando su Biblia y, a menos que esté manejando, ¿verdad? Y escuchando Sí. mientras maneja, pero tenga su Biblia allí a mano y vamos a leer y estudiar los capítulos 8, 9 y 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y antes de comenzar, y mientras estás allí buscando las citas bíblicas que vamos a estudiar en la lección de hoy, yo quiero invitarte a que puedas regalarnos un like. Ese like no solamente es una acción, sino que es la manera de tú testificar y hacer la gran comisión, que no puedas tal vez predicar en un lugar, pero también compartiendo, dándole like, puedes compartir este evangelio y es una manera de predicar. Y también puedas, por favor, dejar tus comentarios, tus preguntas, tus dudas. El pastor Jorge Luis, el equipo de pastores de este programa, el equipo de producción va a estar muy atento para darte una respuesta oportuna y a tiempo. Así que te invitamos a que lo hagas. Bueno, ahora sí, vamos a orar para comenzar. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de estudiar tu palabra en un tema tan maravilloso como la lección de esta semana. Todo para tu gloria. Así que te pedimos tu dirección. Bendice a cada persona que está estudiando la Biblia con nosotros desde donde quiera que se encuentre. Bendíceles y que este repaso penetre en nuestro ser, en nuestro corazón, para tomar las mejores decisiones, aquellas que te honren a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, esta semana estamos en una lección que yo diría que va más allá de lo teórico, sino que Pablo en esta oportunidad nos confronta directamente a nuestra vida, a nuestra manera de vivir, a preguntarnos si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para mi gloria o para la gloria de Él. De hecho, a veces pensamos que la fe, pastor, se trata de lo que creo, pero con esta lección nos hemos dado cuenta que Pablo nos lleva a algo más profundo, es a cómo vivimos, a cómo decidimos, a cómo nuestras acciones afectan a otros. Y es lo que precisamente vamos a ver en este capítulo. Pastor, la lección de esta semana, la de memorizar, dice: así que si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué implica esa palabra? ¿Qué ese todo? Mira, la razón por la que Pablo habla de comer, beber y luego dice cualquier otra cosa, todo para gloria de Dios, es porque la comida y la bebida, comer y beber, no son simplemente acciones que realizamos para sostenernos físicamente. Incluso hoy en día, comer y beber son actos sociales también, tienen una connotación. Cuando usted está conociendo a una persona, por lo general los muchachos eso es lo que hacen, te invitan a comer. Vamos a comernos algo por ahí o vamos a tomarnos un té, no sé, un chocolate caliente, lo que sea. Cuando usted quiere celebrar un cumpleaños, alguna ocasión especial, usted hace una comida. O sea, la comida forma parte de la estructura social más básica del ser humano. Por eso a mí no me sorprende que en la Biblia, por ejemplo, la comida aparece repetida varias veces, aparece en varios momentos clave del plan de salvación. Por ejemplo, la caída fue por una comida, por un fruto prohibido. Pero en el desierto, por ejemplo, Dios proveyó para su pueblo pan que caía del cielo. En el santuario también había pan y había carne. Cuando Jesús pidió, recuerden mi muerte, hagan esto en memoria de mí, instituyó una cena, pan y vino. Y por eso la promesa de morar con Dios en el cielo, de estar con Dios por siempre con Él, se ilustra con una comida.
la cena del Cordero. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él. Entonces, vamos a ver en esta lección cómo la comida, en este caso, que es el tema que se discute en Corintios. O sea, si para nosotros hoy la comida es importante, cuando dos personas no se llevan bien, yo no sé en Venezuela, en Dominicana decimos, esos dos no se sientan juntos a comer un plato de comida. O sea, cuando dos personas no pueden llevarse entre sí. El comer con una persona es sinónimo de estar de acuerdo con esa persona, o por lo menos de sentarse a negociar algo en una mesa. Si eso es así hoy, en el tiempo de Pablo lo era mucho más. La comida estaba ligada a muchos elementos y aspectos de la vida cotidiana. Por eso Pablo comienza en el versículo para memorizar, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, que todo sea para gloria de Dios. Y vamos a comenzar con el capítulo 8. Sí, porque hay unos acontecimientos que suceden en la iglesia con respecto a la comida, con respecto a las ofrendas a los ídolos, como ellos entonces lograban hacer todo eso. ¿Era para Dios o era para quién? Mientras yo voy a leer 1 Corintios 8:1, te voy a pedir que busques Hechos capítulo 15, versículos 20 y 29, si no me equivoco. Si mi memoria no me falla, Hechos capítulo 15, 20 y 29, ¿ok? Bien, hermano, en la semana pasada vimos que en Corintios, después del capítulo 6, en los primeros 6 capítulos, Pablo se dirige a situaciones de las cuales él había recibido información. El tema de los bandos que había en la iglesia, el tema de la inmoralidad sexual que había en Corintio. Sí. Pero en el capítulo 7, mira capítulo 7, 1 Corintios 7, acerca de lo que me escribisteis preguntando por escrito. En el capítulo 7, Pablo pasa ahora, hace una transición, a lidiar con temas sobre los cuales la iglesia le había escrito una carta, que no tenemos hoy en día, preguntándole. Y entonces en el capítulo 7, pues Pablo da consejos sobre el matrimonio porque la iglesia se los pidió. Ahora mira cómo comienza el capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Exacto. O sea, Pablo está continuando en el capítulo 8 la misma serie de temas que ellos habían preguntado. Yo siempre digo, lo dije creo que cuando vimos la lección de Efesios, cuando vimos Colosenses y Filipenses, leer una carta es como escuchar la mitad de una conversación. Pablo está diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea, Pablo está respondiendo una pregunta y estamos leyendo la respuesta, pero no conocemos cuál fue la pregunta. ¿Okay? O sea, yo necesito que tú entiendas esto. Sí. Estamos leyendo una respuesta, pero no sabemos cuál fue la pregunta. Los corintios habían preguntado algo a Pablo con respecto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué debíamos hacer? ¿Qué debe hacer el cristiano con la comida que ha sido sacrificada a los ídolos? Voy a dar una información, pero ya que tienes ahí la Biblia, yo quiero que tú me leas Hechos capítulo 15, versículos 20 y 29, porque ya cuando Pablo recibe esta carta, esta pregunta de los corintios, ya existía una orden clara dado por el Concilio de Jerusalén para los creyentes gentiles. Con un poquito de contexto. En Hechos 15 se arma tremenda discusión, Pablo, Bernabé y otros discípulos, diciendo, los gentiles no tienen que hacerse judíos para luego hacerse cristianos. O sea, el judaísmo no es un prerequisito para ser cristiano. Usted puede ser gentil y automáticamente pasar a ser cristiano sin tener que circuncidarse. Y otros decían, no. Los paganos tienen que hacerse judíos, guardar la ley de Moisés y entonces hacerse cristianos, porque el Mesías es de los judíos. Y después de una tremenda discusión, ¿qué deciden los cristianos? Hechos 15, 20 y luego el versículo 29. Perfecto, me encanta ese contexto. Deciden, versículo 20, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Muy bien. Y también versículo 29, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas que estén muy bien. Muy bien. En Hechos capítulo 15, la iglesia decidió y mandó una carta que la mandó con Pablo. Miren, lo único que le pedimos a los paganos que se hacen cristianos y que no conocen nada de la ley judía es que se cuiden de la idolatría, de comer comida sacrificada a los ídolos, de alimentos que han sido ahogados, de sangre y del libertinaje sexual. ¿Okay? Y hay un detalle, hay una razón por la cual todos estos elementos aparecen mezclados en un mismo paquete y es que todos tienen que ver con idolatría.
en el mundo antiguo, el templo, no el templo judío, cualquier templo en cualquier ciudad, era el centro de la vida de la ciudad. En el templo, usted iba para asuntos religiosos, para adorar a Zeus. Vimos hace un tiempo el dios Asclepio. En Éfeso era Diana de los Efesios, o Artemisa. El templo era el lugar de reunión espiritual para el pagano. Pero no solamente eso. A ver, Daylin, una pregunta. Esta pregunta que tú lanzas, bueno, dale. ¿Cómo se adora a los dioses en el tiempo, en los paganos? Incluso en el tiempo del Antiguo Testamento. Con sacrificios. Con sacrificios. ¿Y qué se le ofrecía al dios en sacrificio? O sea, algún animal, algún ser vivo. Algún animal, un animal. ¿Qué se hacía con ese animal, con esa carne, después que se sacrificaba a los ídolos? O sea, no toda la carne era quemada. Incluso en el antiguo Israel había algunas ofrendas como el holocausto, en el que todo el animal era quemado, pero otro no. Había otra carne que no se quemaba por completo. O sea, el animal se dedicaba a Dios en el Antiguo Testamento, pero parte de la carne se consumía. Lo mismo pasaba en los templos paganos. Usted le dedicaba el animal a Zeus, a Poseidón, a Eros, a cualquier dios pagano, pero la carne se vendía. O sea, el templo en toda ciudad era también la carnicería. O sea, era un mercantilista. Era un mercado. Era como un el templo era un mercado. O sea, el lugar donde usted iba a comprar carne era el templo. Cuando Pablo va a hablar aquí de la carnicería, la carnicería era un departamento del templo. O sea, era una porción del templo. Pero no solo eso. Vimos, por ejemplo, el tema del dios Asclepio, que es el dios griego de la serpiente enrollándose en la vara. El templo era el hospital de la ciudad. Sí, había un templo de Asclepio. O sea, era el lugar donde usted iba a curarse. Pero no solo eso. En Corinto, por ejemplo, lo mismo pasaba también en Éfeso, en Filipos, en Colosas. Había hombres y mujeres que servían como sacerdotes y sacerdotisas en el templo pagano. Y la forma como servían era mediante lo que se conoce como la prostitución sagrada. O sea, había una forma de adorar al Dios que era no solamente llevarle un animal, era teniendo relaciones sexuales con los que trabajaban en el templo. O sea, el templo era un lugar espiritual, era la carnicería, era el hospital, era el prostíbulo también de la ciudad. Y por último, el templo era el banco. El banco. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando un rey iba a Israel y pedía tributo, los reyes sacaban el oro del templo. O sea, como el templo estaba adornado de oro, decorado con oro, con figuras de oro, con escudos de oro, con cortinas de oro, era el banco, o sea, era el símbolo de la riqueza de un pueblo. El templo lo era todo. Usted no podía vivir en una ciudad y no estar asociado de una forma u otra al templo de esa ciudad. Porque si usted quería carne, tenía que ir al templo. Si usted quería tratamiento médico, comprar colirio, como es el caso de la Odisea, era en el templo que usted tenía que buscarlo. Por eso en el capítulo 6, eso no lo vimos la semana pasada, Pablo habla de la prostitución, Pablo habla de la inmoralidad sexual y le dice, ustedes no pueden, el cuerpo que es de Dios, de Jesucristo, unirlo a una ramera. Está hablando de cristianos que eran cristianos, pero iban al templo de vez en cuando, déjame decirlo de una manera bonita, a echar una canita al aire, a disfrutar también de aquello. O sea, yo adoro a Cristo, pero también disfruto de lo que me ofrece el Dios X o el Dios Y. Entonces, ahora Pablo, o sea, yo quiero que tú tengas eso en mente. Al llegar aquí ahora al capítulo 8. Otro detalle más. Muchos cristianos creen que aquí Pablo está diciendo que usted puede comer todo tipo de animales, pero Pablo nunca menciona eso en este capítulo 8. Pablo lo que está hablando aquí es esto. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo va a hablar en los capítulos 8 y 9 del amor. O sea, Pablo va a decir, mira, yo sé que tú sabes. ¿Qué es lo que tú sabes? Vamos a hablar más adelante, pero yo sé que tú sabes. Pero ahora yo te pido que no te apegues solamente a lo que tú sabes, sino que te apegues al amor. Versículo 4. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, o sea, este es el conocimiento, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Yo tengo aquí conmigo el comentario bíblico Andrews, que si usted todavía no lo tiene,
está a tiempo. Estamos por la mitad del trimestre todavía. Es un excelente recurso para usted complementar A ver, pastor, la muestre lección. la portada para que usted... Este es el tomo del Nuevo Testamento. Vienen 2 tomos, Antiguo y Nuevo. Como ahora estamos estudiando Corintios, yo traje el del Nuevo Testamento. No sé si la librería lo venden juntos o por separados, pero bueno. Puedes ahí colocar, creo que en la pantalla va a aparecer en la Un página cintillo, web. ¿verdad? Para que usted sepa. Bueno, en la página 550 se hace un comentario, está el comentario del capítulo 8 de Corintios. Entonces, el autor aquí menciona, y también en el folleto, en Corinto había 2 grupos de personas. Había cristianos que habían sido paganos y ahora eran cristianos, y había cristianos que eran judíos y ahora eran creyentes. Y entre estos 2 grupos había una especie de tensión. Los paganos que se convirtieron, se habían convertido a Cristo y decían, ya yo sé, conocimiento, que Zeus no existe, Poseidón no existe, Diana no existe, Asclepio no existe, Artemisa. Yo sé que eso ya no son dioses, son pedazos de madera, son estatuas. Por lo tanto, lo que se vende en la carnicería, que ha sido ofrecido a los ídolos, eso no es nada. Porque, a ver, si yo tomo un pollo y le digo al pollo, y digo, dedico este pollo al aire, y luego te lo ofrezco a ti. O sea, ¿de verdad el aire es un dios? Tú sabes que no. Por el otro grupo. Pero el otro grupo, el grupo judío, dice, no, pero es que no es tan sencillo como parece. No es así tan fácil como tú lo ves. Comer la carne sacrificada a los ídolos es participar de la adoración a los ídolos. Y para que tú entiendas lo serio que es esto, vuelvo y repito lo que dije ahorita, el templo estaba relacionado con todos los aspectos de la vida cotidiana de la ciudad. O sea, es como que hoy en día tú me preguntes a mí, Jorge, ¿y puedo yo ir a un funeral de un hermano? ¿Puedo ir a un cumpleaños de un amigo, a una graduación, si se realiza en un lugar donde un cristiano no debe ir? O sea, no hay una comparación exacta, pero es lo que está pasando aquí. Para usted comprar carne tenía que ir al templo. Entonces Pablo empieza ahora a lidiar con este tema. Tú leíste Corintios, Hechos 15. Ya había una orden. Ya sabían, ya ellos tenían conocimiento. Pero ahora falta un punto importante, pastor. Esas prácticas, en vez de edificar la iglesia, estaba creando divisiones, problemas incluso a los nuevos creyentes. Y aquí es donde yo veo en el capítulo 8 que Pablo trata de decir, mira, el versículo que leíste, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, que puedes que tengas la razón, pero sin amor, esa razón que tienes no va a edificar y por lo tanto no va a ser para gloria de Dios. Es lo que entiendo del punto. Es correcto. O sea, lo que Pablo está haciendo aquí, Pablo sabe que los cristianos ya recibieron la carta del concilio de Jerusalén y que ellos saben. Pero Pablo dice, no, es que ustedes necesitan más que conocimiento. Yo tengo que darles algo más que simplemente... Hay gente que le gusta mucho en la iglesia que el pastor o que las autoridades eclesiásticas todos lo zanjen y que todos los problemas los resuelvan y que hay una regla para todo tipo de situación. Sí. Eso no funciona. Pablo lo sabía. Pablo podía decirles, señores, ese asunto ya está decidido. Miren lo que dice Hechos capítulo 15. Pero Pablo va un paso más allá. Y mira lo que dice Pablo, por ejemplo, versículo 10. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento en este caso es saber que solo hay un Dios y que los ídolos son palos y estatuas. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y así por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Wow. De esta manera pues, pecando para los hermanos e hiriendo al débil en conciencia, a su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo da una norma sencilla. Pablo dice, mira hermano, yo sé que tú sabes que los ídolos no existen. O sea, cómetela en privado, cómetela en tu casa. Si alguien te invita a comer y no te dice nada, cómetela. Pero si te dicen esto fue ofrecido, entonces no te la comas. ¿Por qué? Porque en la mente, no solamente del cristiano débil, en este caso de origen judío, posiblemente, incluso en la mente del pagano, del que no es cristiano, cuando si te veía va a decir, pero que este adora a Jesús y también adora a los dioses de la ciudad. O sea, Pablo está cuidando
no es la doctrina. Pablo está cuidando el ejemplo. Pablo está diciendo, hagan las cosas que las hagan, que ustedes van a hacer, que sean para la salvación de las personas. De hecho, Pablo no está diciendo solamente eso. En el capítulo 10, ahora Pablo luego va a decir también, mi libertad no debe juzgarse por la conciencia del otro. O sea, Pablo no toma partido. Pablo no dice, este está bien ni este está mal. Pablo está tratando de trascender la situación, y es lo mismo que va a hacer en el capítulo 13, con el tema de los dones. Y va a elevar la discusión del tema de la comida sacrificada a ídolos al tema del amor. Pablo dice, lo importante aquí no es que tú sepas que el ídolo no existe, es que tú actúes con amor. Y eso nos lleva al capítulo 9. Al capítulo 9. Donde el mismo amor, que es un derecho, un principio, pero tenemos derechos para ejercer, pero ese mismo amor nos lleva incluso, pastor, a renunciar precisamente para que no sea ningún obstáculo para alguien que cree. Vamos a resumir el capítulo 9 rápidamente. Te lo voy a explicar de esta manera, hermano. El capítulo 9, Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo de lo que él explicó en el capítulo 8. En el capítulo 8, Pablo dice, aunque tú conozcas lo que es correcto y lo que es incorrecto, a veces es necesario cuidarse un poquito más para beneficiar, para bendecir, para cuidar a la otra persona. Y ahora Pablo dice, eso fue lo que yo hice con ustedes. Y en el capítulo 9 Pablo empieza a decir, yo como apóstol tengo derecho, dice él, yo tengo derecho a vivir del evangelio. Yo tengo derecho a tener una hermana por mujer. ¿Qué significa eso? Los misioneros cristianos que estaban casados, la iglesia les pagaba a su esposa también para que fueran en los viajes misioneros. Pero Pablo, que no tenía esposa, no aprovechaba ese derecho. Pablo nunca se casó, es lo que dice la tradición y es lo que él parece decir en 1 Corintios capítulo 7. Y Pablo empieza a decir, miren, yo como apóstol tengo estos derechos que me corresponden. Curiosamente, Pablo, para hablar del derecho del apóstol, utiliza la metáfora del templo. El que trabaja en el templo come de lo que se sacrifica en el templo. El que trabaja en el altar come de lo que allí se sacrifica. O sea, conecta el capítulo 9 con lo que habló el capítulo 8 de la comida sacrificada a los ídolos. Pero al final Pablo lo que dice es, yo no he usado mi derecho como apóstol. O sea, Pedro sí lo usó, Juan lo usó. Yo, dice, teniendo el derecho, no lo usé. ¿Para qué, Daily? Tú lo leíste el versículo ahorita antes de empezar la grabación. Sí, dice, el 9:12 te quiero leer porque dice, no hemos usado de este derecho para no poner ningún obstáculo al evangelio. Pablo dice, yo prefiero, si alguien va a quejarse por eso, yo prefiero no hacer uso de mi derecho para no poner obstáculo al evangelio. Y Pablo termina el capítulo 9 con una metáfora muy bonita. ¿Puedes leerme 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27? Dice, ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Qué hermoso. Aquí, pastor, él está diciendo como que amar implica renunciar, no imponerse. Porque Pablo lo que está haciendo aquí es, bueno, mira, yo tengo el derecho, puedo ejercer mis derechos, sin embargo, no lo hago por amor a ustedes. Pastor, qué difícil en un momento, en un mundo ahora que todo tenemos este cliché, yo me lo merezco. yo tengo derecho, o sea, solo se vive una vez, yo hago lo que quiero. ¿Cómo nos cuesta hoy, pastor, renunciar a lo que realmente tenemos derecho simplemente por amor al prójimo? Y es lo que Pablo hizo. Así es. Antes de ya te veo con intención de terminar. No quiero dejar de tocar el capítulo 10, porque cuando usted leyó el capítulo 9, pudiera parecer que Pablo está contradiciendo la orden de Hechos 15 y decir que, bueno, el ídolo no es nada, es un pedazo de madera, cómetelo todo. En el capítulo 10, Pablo hace el equilibrio. Pablo utiliza la historia de Israel como ejemplo, no voy a tocar eso por razones de tiempo, pero mira lo que dice en el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, eso lo veremos en la lección siguiente, capítulo 11, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros
con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo aquí está haciendo el equilibrio con lo que dijo en el capítulo 8. En el capítulo 8 Pablo dijo, hermano, ve y compra tu carne porque el templo es la carnicería. Eso no es nada, esa es la comida. Pero mucho cuidadito con tu participar de la adoración. Por eso Pablo dice, cuando te inviten a comer y te digan que es sacrificado, no lo comas. Porque la gente puede creer que tú estás adorando al ídolo. No y aquí Pablo entonces pone el otro, ahora toma la otra cara de la moneda y toma el partido, el lado de los judíos. Dice, los demonios, los ídolos, sí, son pedazos de madera, son estatuas, no existen como dioses, pero son demonios. Entonces, mucho cuidadito, dice Pablo. Sí, ve y cómete la carne, pero no participes de la adoración. No participes de la celebración. Tú puedes ir a la carnicería a comer la carne, pero no participes de la adoración. Huye de la idolatría. Y ahí Pablo entonces ahora toma y retoma el mandato de Hechos 15. Aléjense, manténganse alejados de la idolatría. Quise hacer esa salvedad para que no me asesinen en los comentarios. Y pastor, y entonces Pablo está haciendo el equilibrio. Pablo está yendo más allá de la discusión y está hablando de la actitud con la que hacemos las cosas. La motivación. La motivación por la cual hacemos las cosas. Y ahí ahora sí ya vamos a terminar con lo que leíste de Hechos de 1 Corintios 9:24. Cuando Pablo habla de los juegos y del atleta, dijimos en la lección número 1 que en Corinto se celebraba cada 2 años los Juegos Istmicos, que eran solo superados por los Juegos Olímpicos de Atenas, de Grecia. Pero en Corinto cada 2 años se hacían estos juegos. O sea, la gente conocía la metáfora y cómo la gente se esforzaba por ganar un premio. Porque al segundo lugar no le daban nada. Solo el primero llevaba una medalla. Entonces Pablo dice, miren hermanos, de los que corren, solo uno lleva el premio. Entonces ustedes corran de tal manera que obtengan el premio. Y ahora Pablo dice, todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos para una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Correcto. Cuando Pablo dice de todo se abstiene, ¿a qué se refiere? Bueno, Pablo mismo lo explica. De esta manera yo lucho, no como quien lucha de manera incierta. De esta manera golpeo, no como quien golpea el aire, golpeo mi propio cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. O sea, Pablo dice, lo que hay que sacrificar en este caso, en este contexto, para obtener el premio, son mis propios gustos, son mis propios deseos. Pablo dice en Romanos capítulo 14, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Somos de Cristo. O sea, en otras palabras, si yo tengo que sacrificarme para salvarte a ti, para cuidarte a ti, como cristiano, es mi deber hacerlo. Eso no te da a ti el derecho de ahora abusar de mí y querer y fingir debilidad para que yo haga lo que tú quieres. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo nos invita a tener una actitud de servicio. Y yo quiero terminar de link aplicando esto a la iglesia. Correcto. No solamente a la vida personal, a nuestra vida corporativa como iglesia. Nuestros cultos de cada sábado de iglesia, en tu iglesia que me estás escuchando, ¿para quién están pensados? ¿Para satisfacer al miembro o aquella visita que llega y no conoce a Jesucristo y llega por primera vez a la iglesia? Muchas veces tratamos la iglesia como un club diseñado para satisfacer mis gustos. Pero Pablo te dice, sacrifícate por el que no conoce a Jesús. ¿Cuántos estaríamos dispuestos hoy a que en la iglesia se toque una música que a mí no me gusta, pero es la que le llama la atención al que no conoce a Jesús? A que se predique un mensaje que para mí suena repetitivo. ¡Ay, eso yo me lo sé lo que el pastor dijo! Pero es lo que necesita el que no conoce de Jesús. Golpeo mi propio cuerpo, dice Pablo. Yo renuncio a mis gustos, renuncio a lo que yo quiero para que el otro se salve. Amén, pastor. Para que el otro se salve. Así que yo quiero invitarte en esta oportunidad, como dice 1 Corintios 10:31, el versículo de memoria, ya sea que tú comas, que tú bebas, que tú dirijas la iglesia, que tú prediques, que tú cantes, todo lo que tú hagas, que sea para la gloria de Dios y la salvación
de otras personas. Amén. Que ese sea nuestro deseo, oración, pastor. Y si es tu deseo, pues con la oración final que va a hacer el pastor, coloca en los comentarios: a partir de hoy yo quiero hacer todo, decir todo, decidir todo para la gloria de Dios. Pastor, por favor, ore. Padre bueno que estás en el cielo, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que eres con nosotros. Te pido en esta hora que nos des esa actitud de Jesús, de Pablo, de hacerlo todo para tu gloria y para cuidar a aquellas almas por las que Cristo murió. Amén. Dirígenos en este día y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.